Saludos, mi nombre es Yandeli de la Cruz, participante de la carrera Psicología Clínica en UAPA. En esta ocasión estamos realizando una asignación de la asignatura Anatomía y Fisiología del Sistema Nervioso, impartida por el doctor Joaquín Alberto Ramírez Rosario. Estaré hablando sobre la corteza cerebral y las estructuras que la componen, las funciones específicas, e intentaré detallar cómo esas áreas corticales trabajan en conjunto para dar forma a nuestras habilidades. Cuando decimos corteza, automáticamente pensamos en la parte exterior, y ciertamente es esto. La corteza cerebral es la capa externa del cerebro y está compuesta por una serie de estructuras y capas celulares altamente organizadas que son fundamentales para el procesamiento de la información sensorial, la ejecución de funciones cognitivas y la regulación del comportamiento. Estas estructuras que componen la corteza cerebral, algunas de ellas son las neuronas, que como habíamos visto en puntos anteriores, son las células fundamentales del cerebro. La corteza cerebral contiene una gran cantidad de neuronas que organizan en diferentes capas y regiones especializadas. Las capas corticales, la corteza cerebral se divide en 6 capas distintas. En la mayoría de las áreas corticales, estas capas contienen diferentes tipos de neuronas y están organizadas de manera que facilitan el procesamiento de la información. También están los giros y surcos. La corteza cerebral se caracteriza por una superficie plegada con forma de giros y surcos que aumentan la superficie total y permiten una mayor cantidad de corteza cerebral que puede ser alojada dentro del cráneo. Los lóbulos cerebrales. La corteza cerebral se divide en varios lóbulos, cada uno asociado con funciones específicas. Los lóbulos principales cerebrales son el frontal, el parietal, el temporal y el occipital. Las áreas corticales especializadas. Dentro de cada lóbulo hay áreas corticales especializadas en funciones específicas, como el área de Broca en el lóbulo frontal, relacionada con la producción del lenguaje, el área de Wernicke en el lóbulo temporal, relacionada con la comprensión del lenguaje, la corteza visual primaria en el lóbulo occipital, encargada del procesamiento visual básico, áreas visuales asociativas en el lóbulo occipital corresponden con el reconocimiento de objetos, la percepción del movimiento y la interpretación. También está la corteza motora primaria en el lóbulo frontal, que responde al control motor del cuerpo. Las circunvoluciones. Las circunvoluciones son las elevaciones de la superficie de la corteza cerebral, formando los giros corticales. Estas estructuras aumentan la superficie del cerebro y proporcionan espacios adicionales para las neuronas y las conexiones sinápticas. El lóbulo frontal se encuentra en la parte frontal del cerebro y es el responsable de las funciones ejecutivas como la planificación, la organización, el control del impulso, la toma de decisiones. Estas funciones son esenciales para la vida diaria, ya que nos permiten establecer metas, organizar nuestras tareas y regular nuestras emociones. Un ejemplo sería un paciente con el daño en el área prefrontal dorsolateral puede tener dificultades para planificar, organizar sus actividades diarias, lo que puede afectar su desempeño laboral y académico. Me gustaría mencionar un caso muy importante para la neurociencia, que es el caso de Phineas Gage, un trabajador de los ferrocarriles en Estados Unidos. En el 1848 sufrió un terrible accidente mientras trabajaba con dinamita. Una barra de hierro atravesó su cráneo, dañando severamente el lóbulo frontal izquierdo. A pesar de sobrevivir, Gage experimentó cambios drásticos en su personalidad. Pasó de ser una persona tranquila a volverse una persona impulsiva, mostrando una notable falta de empatía, dificultades para tomar decisiones acertadas, para tomar decisiones en general. Su caso se convirtió en una referencia para comprender el papel tan importante que juega el lóbulo frontal en la regulación de la personalidad y la toma de decisiones.
El lóbulo parietal, por su parte, se encuentra en la parte superior del cerebro y es responsable de procesar la información sensorial, como el tacto, la, la posición del cuerpo en el espacio. También juega un papel importante en la atención, eh, permitiéndonos enfocarnos en estímulos específicos y filtrar información irrelevante. Un ejemplo de cómo funciona el lóbulo parietal es cuando sentimos la textura de la tela con las manos. Nuestras neuronas sensoriales envían información al cerebro para que así podamos identificar el material. El lóbulo temporal se encuentra en los lados del cerebro y es crucial para el procesamiento del lenguaje, la memoria auditiva y la percepción auditiva. Nos permite comprender el significado de las palabras, recordar sonidos, ubicar fuentes de los sonidos y escucharlos. Un ejemplo de cómo funciona el lóbulo temporal es cuando comprendemos una conversación donde las palabras son decodificadas y asociadas con significados para que podamos entender el mensaje. Un ejemplo que ayudó mucho a la neurociencia a entender cómo funcionaba el lóbulo temporal es en 1861 el cirujano francés Paul Broca sufrió un accidente cerebrovascular que afectó gravemente su capacidad para hablar. A pesar de no poder comprender el lenguaje, Broca tenía dificultades para producir frases con fluidez, limitándose a expresiones cortas y a gramaticales. Este caso se convirtió en un hito de estudio de su época, revelando la importancia del área de Broca en la producción del lenguaje. El lóbulo occipital se encuentra en la parte posterior del cerebro y es responsable del procesamiento visual. Nos permite ver el mundo que nos rodea, identificar objetos, personas y apreciar la belleza. La tan importante belleza, las imágenes. Un ejemplo de cómo funciona el lóbulo occipital es cuando reconocemos el rostro de un familiar, un amigo, donde las características faciales son analizadas y comparadas. Sin duda, puedo decir que la corteza cerebral es una estructura extraordinaria dentro del cerebro humano, compuesta por miles de millones de neuronas organizadas en capas, giros y lóbulos especializados. Cada región de la corteza cerebral desempeña un papel esencial en diversas funciones cognitivas, emocionales y sensoriales. Ejemplos como las maravillosas funciones del lóbulo frontal, de lo que se encarga de esas importantísimas funciones ejecutivas, de la planificación y del control de los impulsos, me dejan entender la importancia de nuestro cerebro y de nuestra corteza cerebral. Las circunvoluciones y los surcos de la corteza cerebral, cabe destacar que aumentan su superficie. Al aumentar su superficie, esto permite que el proceso. Las circunvoluciones y los surcos de las cortezas cerebrales aumentan su superficie, lo que es totalmente una maravilla que en tan poco espacio el cerebro se haya organizado para de manera simultánea poder procesar mayor cantidad de información. La comunicación entre las diferentes áreas corticales a través de las redes neuronales tan complejas nos permiten pensar, aprender, recordar y experimentar el mundo de una manera única. Me queda muchísimo por aprender sobre este tema de la corteza cerebral, pero sin duda ha sido una experiencia muy gratificante. Muchísimas gracias por su atención. Hasta la próxima.